Y esta es la segunda parte donde te voy a enseñar cómo pinto esta pieza con colores flúor. Después de haberlo pintado con color blanco solo, sobre el negro estoy utilizando el color turquesa. Aunque aquí no se aprecie mucho, en persona se ve totalmente brillante. Y este color lo iremos viendo como cada vez va reluciendo más. Le estoy haciendo algunas pasadas por aquí más nítidas y en esta parte voy difuminando ya que sería una parte más oscura. Os recuerdo que ahora mismo estoy apuntando hacia adentro para tener un borde nítido y aquí voy girando poco a poco la muñeca para hacerlo al revés. Este es el tono de azul y así tengo el tono del negro al azul y del azul al turquesa. Y como veis ahora mismo voy haciendo la parte de los bordes cerca de la oscuridad solamente con el tono azul. Cuando pegue el turquesa vais a ver la diferencia y el cambio. Hay muy pocos colores de fluorescente y para verlo bien hay que utilizar una luz negra o luz UV. Y como veis el color más claro que voy a utilizar aquí sería el turquesa y brilla bastante comparado el azul o el negro. Y como veis va cogiendo esto ya mucha forma y todo, pero en este caso no va a ser solamente estos dos colores lo que voy usando. Sí que estoy perfilando, que es bastante difícil a este tamaño. Y una cosa que utilizo el blanco primero es para que brille más. Y por ejemplo he cogido este que es color rosa, pareciendo lo estoy pintando sobre negro y así es como se vería. Pero lo mejor sería primero pintarlo de color blanco de base para después que brille directamente más. Porque los colores fluorescentes sobre negro brillan muy poco. Tendría que darle 2 o 3 capas para que empiece a brillar. Como veis es blanco lo que estoy utilizando. Y con la luz negra se ve como morado. Así que sobre el blanco pintamos rosa. Como veis directamente a la primera está brillando un montón. Igualmente, si alguna vez lo probáis, lo vais a comprobar. Y del blanco al negro va pasando, por eso he querido hacer con un degradado que del rosa que va pasando al negro se dirija al azul y del azul al turquesa. He creado 2 puntos de luces, uno que es en la parte de arriba a la derecha que viene la luz azul y abajo a la izquierda que venga el rosa. Y podemos potenciar un poquito más el tema de luz con un color naranja que es bastante más vibrante, que hace que ilumine y se vea mejor. Creo que con estos 4 colores fluorescentes, azul, turquesa, rosa y naranja, es suficiente para hacer este graffiti. El turquesa, que sepa, solamente lo tiene esta marca de Montana Gold. Espero que otras marcas también lo hagan porque es muy interesante. Mira cómo brilla este turquesa. Como veis, cuando hay más oscuridad, diciendo que es negro, habrá más contraste. Si utilizamos colores más claros, pues se notará menos y será un poquito más loco el tema de los colores. Y bueno, vamos recortando poco a poco con una boquilla adecuada como la Procap o la banana para ir haciendo estos trazos. En caso hipotético de que nos equivoquemos, no pasa nada. Y por ejemplo, caso de equivocar, voy aquí a probar el color amarillo para darle más luz. Pero ¿qué pasa? Os lo enseño. Y el resultado es que no me gusta cómo queda, así que hay que volver a quitarlo pintándolo con blanco. Aunque el blanco aquí ahora mismo parezca que es un color oscuro como un morado, no lo es. Es el color blanco, pero ya brilla todo bastante en este lateral que parece muy oscuro comparado antiguamente. Así que volvemos a darle el turquesa y volverá al estado de antes. Y os recuerdo, para hacer algunos trazos finos, tenemos que apuntar hacia adentro y acercar bastante la boquilla y tener un poquito de cuidado. Y los degradados, más de lo mismo, lo vamos tirando hacia afuera, alejando el bote spray del muro para que pinte menos, así va pulverizando. Y bueno, ahí va nuestra pieza. Vamos a seguir avanzando para que veáis el resultado. El problema es que en la parte esta, que es donde iba la sombra, como ahora viene un segundo foco de luz, que es el cálido, vamos a tener que darle también blanco en esta parte. Y sigo difuminando hacia esta parte para que coja un buen tono. Podríamos dejar un degradado del blanco al azul, que parece morado al azul, pero no es la idea. Y ahora a darle a toda la pieza. Empezando por aquí, que es lo que acabo de hacer, voy a seguir dándole con los rosa, que es el color que quiero utilizar principal en el lado cálido.
Y tenemos que tener mucho cuidado de no salirnos, aunque podemos limpiarlo con el negro, porque los colores fluorescentes con poquito que pintemos se visualiza con la luz negra. Así que nada, como veis, con una boquilla fina puedo ir trazando perfectamente. Y luego con esa misma boquilla solamente tengo que apretar un poco más para ir trazando. Pero también podemos utilizar una transversal para hacer este tipo de trazo. Y si ha llegado hasta esta parte del vídeo, me río porque mucha gente soy uno impaciente y le dais totalmente para adelante. Y luego cuando vais a pintar no sabéis hacer estas cosas y tenéis que volver a verlo entero. Así que bueno, igualmente se agradece siempre que los comentarios, los likes y todas esas cositas. Ahora con el negro lo que estoy haciendo es limpiar las partes de fuera y darle también a la sombra proyectada para que tengan más contraste. Como dije antes, los colores fluorescentes van ensuciando todas las partes, como esta. Aunque a distancia no se ve, pero si le metemos un negro va a contrastar mucho mejor. Eso va a hacer que nuestra pieza, nuestro graffiti o nuestro dibujo se vea mucho mejor y tenga más contraste. Y si aquí en el vídeo se ve bastante brillante, no te quiero imaginar cómo se ve este graffiti en 3D en persona. Te invito a verlo. Y está en el centro de Lisboa y es un mini golf que puedes venir a disfrutar. Y si te ha gustado este vídeo, suscríbete y coméntalo.